Vale, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión. Es 25 de mayo y vamos a continuar con el tema de los elementos de competencia de práctica. Buenos días a todos los que os habéis conectado y buenos días o tardes o noches a los que estéis viendo la sesión en remoto. ¿Me decís que no escucháis ahora mejor? ¿Me escucháis? Se escucha bien. Así que, Jaime, tienes algo en tu audio que tienes que configurar. Vale, genial. Se ve que la mayoría escuchéis bien el audio. Así que vamos a empezar. Como decía, hoy vamos a continuar viendo los elementos de competencia de práctica. Esto ya lo hemos empezado en las dos sesiones anteriores y vamos a continuar, ya que, bueno, este área es bastante amplia. Eh, Empezaremos con una breve introducción y ya entramos en profundidad en los elementos de competencia. Estamos en el área en el área de práctica, perdón. Esto ya lo hemos comentado y vamos a ver hoy los elementos de competencia de organización e información, el de recursos y el de aprovisionamiento. Tened en cuenta que el área de práctica está siempre enfocada a competencias relacionadas con técnicas que un jefe de proyecto debe de tener para dirigir el proyecto. Entonces, si en algún momento queremos demostrar o queremos aplicar a la certificación o simplemente asegurarnos que nosotros cumplimos con las prácticas que un jefe de proyecto debe de realizar, pues tenemos que evaluar, ¿no?, dónde estamos con respecto a cada uno de los elementos de competencia, qué es lo que hacemos, y a partir de ahí ya vemos cómo podemos mejorar como jefes de proyecto, si algo nos faltase, si algo no hiciésemos. Entonces vamos a empezar con organización e información. Al final, este elemento de competencia es asegurar, ¿vale?, que toda la información que tenemos en el proyecto fluya de forma correcta, por lo que, como podéis imaginaros, la parte de comunicación es clave, pero también que, bueno, que esté definido cómo se organiza, ¿no?, toda la información que pueda haber a lo largo de un proyecto. Al final tenéis que tener en cuenta que un proyecto a lo mejor son muchos años, perdón. Por ejemplo, en mi sector, pues están en torno a los 6, 10 años. Entonces, como os podéis imaginar, durante 6 o 10 años, pues se genera mucha información, bien en forma de documentación, bien en forma de emails, bien en forma de reuniones. Entonces, sí que es cierto que antes de empezar el proyecto es muy importante definir, pues, todo ese flujo, ¿vale?, tanto formal como informal, de comunicación a todos los niveles, no solamente al nivel de proyecto. Es importante definir, pues, cómo se van a escalar los problemas, cómo se van a escalar los conflictos si fuese necesario, quién va a tomar cada una de las decisiones. Es decir, hay que definir esas responsabilidades, em, de dónde se va a generar esa información, de cómo se va a generar esa información y cómo se va a organizar. Y al final, pues, esta es lo que decíamos, ¿no? Hay que identificar esas necesidades de información que tiene la empresa, que va a tener el proyecto, establecer esos procesos que normalmente en organizaciones grandes ya deberían de estar definidos, pero si no lo están, habría que definirlos para evitar, pues, conflictos dentro del proyecto. Y luego definir, pues, toda esa infraestructura que fuese necesaria para
para esa organización, de esa información que se va identificando, que se va definiendo durante el proyecto. Y es importante también definir el flujo, ¿no? Todos esos flujos de información para asegurarnos de que no haya indefiniciones, porque pueden ser motivo de conflicto. Y ahora empezamos a revisar los indicadores claves de competencia de este elemento de competencia, que al final son 4. ¿Vale? Al principio es lo que decíamos, que hay que evaluar y definir las necesidades, es decir, qué necesidades de información tienen esas partes interesadas, qué documentación es necesaria dentro del proyecto, bien porque la empresa lo defina o bien porque el cliente lo define en el contrato. Luego es importante, ¿no? Definir, pues, todas las responsabilidades, como hablábamos, las funciones y esa estructura dentro del proyecto donde se va, pues, o a almacenar esa documentación o se va a enviar o recibir esa documentación o información. Posteriormente, el siguiente ICC sería que hay que establecer o hay que definir, pues, esa infraestructura, esos sistemas que son necesarios, pues, para que ese flujo de información se realice correctamente, ya que es cierto que no van a ser los mismos si es un proyecto más pequeño o de corta duración o poco complejo, que si es un proyecto más de larga duración, más complejo, etcétera. ¿Vale? El peso que va a tener el tema de sistemas va a ser mucho mayor dentro de un proyecto que sea más largo, más complejo, porque al final la cantidad de información que necesitas almacenar va a ser mucho mayor. Y luego ya por último, el último ICC, pues sería hacer ese seguimiento para asegurar, ¿no? De que lo que se ha definido es correcto y si se detecta pues que hay algo que hay que mejorar, pues habría que tomar acción, identificarlo, definir cuál es el problema, intentar definir la solución y intentar mejorar ese problema que exista. En detalle, el primer ICC básicamente es que al final dentro de una empresa, pues hay una serie dentro del proyecto hay una serie de necesidades de todos los stakeholders que tenemos en el proyecto. Entonces, pues hay que evaluar, ¿no? Cómo vamos a registrar esa información y documentación. Pues, por ejemplo, en los proyectos ferroviarios y en muchos otros proyectos, siempre al principio del proyecto, en el contrato, tú puedes identificar una serie de documentación que es obligatoria entregar al cliente, pues pueden ser documentaciones de definición del sistema, de cómo funciona, definición de requisitos, documentos de pruebas, ¿no? Hay diferentes tipos de documentos que nuestros clientes nos requieren. Entonces, eso hay que identificarlo, hay que evaluar qué es necesario. A lo mejor también nos requieren que no sé, una vez al mes tengamos que hacer un reporting al cliente. Pues hay que ver, oye, pues cómo va a ser ese reporting. Pues a lo mejor va a ser en forma de todo un documento, pero además tenéis que presentarlo en formato reunión al cliente o internamente también. Los reportings también pueden ser internos. Entonces hay que definir todo eso, ¿no? Hay que definir, oye, dónde va a generar esa información y hay que evaluar todas esas necesidades, tanto internas como externas, que va a tener el proyecto. Y al final, como podéis imaginar, pues es clave, ¿no? La habilidad de comunicación y definir cómo se van a comunicar toda esa información y toda esa documentación que se genere dentro del proyecto. Es decir, si nosotros tenemos que hacer un documento, para el cliente, también no solamente definir o identificar, vale, tenemos que hacer este documento, sino, vale, vamos a definir este documento y dentro de la organización del cliente vamos a tener que enviar este documento a esta persona o este grupo de personas en función de lo que se nos indique. O igual hay que preguntar al cliente cómo lo prefiere. Y hay que definir el medio por el cual vamos a entregar
esa documentación. Pues hay veces que el cliente tiene una base de datos específica y ya te dice, oye, utiliza esto porque es lo que utilizamos de forma transversal. Otras veces podemos elegir nosotros dentro de la empresa pues la forma o la herramienta que vamos a usar para eso, para enviar esta documentación, un FTP o cualquier otro tipo de herramienta, como por ejemplo SharePoint, por decir una. Y luego, pues también es importante no solo definir el medio, sino también cómo lo vamos a comunicar. Es decir, pues a lo mejor nosotros enviamos ese documento, pero el cliente no recibe ninguna comunicación de que lo hemos enviado. Entonces, pues a lo mejor hay que decir, bueno, pues tenemos que definir pues que una persona específica dentro de nuestra organización va a ser la encargada, ¿no?, de comunicar al cliente que hemos transmitido toda esa documentación, para que el cliente ya reciba ese email, por ejemplo, o esa comunicación y revise la recepción de ese documento. Entonces, todo ese flujo formal e informal de comunicaciones, pues hay que definirlas dentro del proyecto y evaluarlas, ¿no? Evaluar las necesidades, que sería el primer ICC, y pues bueno, ver todas ese mapa, ¿no?, dentro del proyecto de necesidades para temas de información y de documentación. Aquí también se incluyen pues todo tipo de reuniones de progreso que vayamos a hacer, todo el tema de reporting, tanto a los niveles superiores, pero también las reuniones de seguimiento y de alineación para los niveles un poco, bueno, para los equipos básicamente. Y eso, el primer ICC es evaluar principalmente esas necesidades. El segundo ICC ya se centra en definir pues esa estructura que hablábamos y las responsabilidades, es decir, quién va a hacer qué, quién va a hacer qué dentro del proyecto y asegurar que esas personas que, pues por ejemplo, se van a encargar de guardar dicho documento en tal sitio, se van a encargar de comunicar al cliente que hemos enviado el documento, se va a encargar de hacer un reporting periódico mensual al cliente, o se van a encargar de hacer un reporting interno, o va a haber una reunión específica de seguimiento de X áreas dentro del proyecto, pues se define quién va a liderar esas reuniones y asegurar, ¿no?, que bueno, pues las personas involucradas son las adecuadas, que el flujo de información se realiza correctamente, que llega a las personas adecuadas. Y una cosa muy importante es que no haya exceso de, por ejemplo, de reuniones o exceso de flujo de información, porque lo que pasa muchas veces dentro de una organización es que sí, están definidos esos flujos de información, pero son excesivos. Entonces, en vez de ayudar a los equipos a trabajar y darles información que es útil para ellos, para su día a día, lo que se hace es saturar a los equipos de información que no es relevante para ellos. Es decir, o con demasiada frecuencia, por lo tanto, en vez de estar enfocados en el progreso del proyecto, eh, gastan demasiado tiempo pues o en reuniones que no son importantes para ellos, para su día a día, o en recibir información y reportes que al final son meramente informativos, pero que realmente no tienen información relevante para su día a día. Y al final en este ICC pues es muy importante que se definan esas responsabilidades y bueno, que estén claras, ¿vale? Ese tipo esos mecanismos de gobernanza, esa estructura de gobernanza, es importante que esté definida y esté clara dentro de los equipos, porque así se evitarán muchísimas fricciones que pueden suceder dentro de los proyectos debido a bueno, pues a que no, que no estén claras las responsabilidades. El tercer ICC pues es establecer esos procesos y los sistemas que necesitaríamos para que ese flujo de información se realice correctamente. Es decir, em, pues hay que ver qué métodos vamos a usar para la comunicación, hay que asegurar, ¿no?, lo que decíamos antes,
que no haya información redundante o que no sea relevante para el proyecto. Em, Definir, pues bueno, que va a haber X tipo de reuniones y asegurarnos que, bueno, que van a ser eficientes, que van a ser beneficiosas para los asistentes. Y si vemos en algún momento que existe algún reporte o alguna reunión que no es eficiente, es mejor eliminarla. Y bueno, temas de mecanismos de planificación y control. Al final, toda la información y documentación que se genera dentro del proyecto hay que planificarla y hay que controlarla. Y eso también está muy relacionado con el ICC4. El ICC4 es hacer ese seguimiento y asegurar que esa organización del proyecto que se ha definido en un inicio, pues se mantiene durante el proyecto. Es decir, no que empecemos durante un mes y luego ya nos olvidemos de que no hay que guardar los documentos en el ordenador de cada uno, sino hay que hacerlo en un FTP o unas carpetas compartidas o en una aplicación compartida. Entonces, pues hay que asegurar que eso se hace correctamente, que se guarda la información en los lugares que hemos definido, que hay las reuniones o los puntos de información definidos desde el principio, pues que se sigue, se mantiene y se realiza. Pero también este ICC4 también sirve para que si hay algo que se ha definido en el inicio que no está funcionando o hay algo que no se ha definido y se detecta más adelante en el proyecto que es necesario, pues en este bueno, pues aquí es cuando es importante que lo identifiquemos, lo podemos identificar nosotros como jefe de proyectos o cualquier otra persona del equipo. Y entonces es importante que no solo se identifique, sino también que se intente pues proporcionar un plan de acción o una medida para intentar solucionarlo. Como hablábamos, la comunicación es clave para esta fase, para este elemento de competencia. Entonces, como sabéis, dentro de un proyecto hay que tener en cuenta diferentes niveles de comunicación, es decir, nos comunicamos con nuestros equipos, nos comunicamos con nuestros clientes o con nuestro cliente o nuestro equipo o el equipo del cliente, nos comunicamos de forma interna en las diferentes áreas y nos comunicamos también con nuestros proveedores muchas veces. Entonces, pues ahí, en todos estos niveles y todos estos stakeholders que tenemos, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, pues hay que definir cómo va a realizarse esa comunicación, porque al final ahí es donde se va a transmitir la información del proyecto y también hay que definir cómo se van a transmitir esa documentación, transmitir y recibir esa documentación dentro del proyecto. Entonces aquí entran ya temas de reuniones de coordinación, temas de intentar fomentar en esas reuniones o en esos intercambios de información, pues fomentar la colaboración, que haya un buen clima, que haya confianza, porque así, si eso se genera tanto como con el cliente, pues aumenta la satisfacción con el cliente, como con los proveedores, por ejemplo, mejora pues las respuestas o que tú puedes recibir de tu proveedor, es decir, que no solamente tengas que hacer referencia al contrato para recibir una respuesta de tu proveedor, sino que tu proveedor tenga suficiente confianza contigo para que, bueno, diga, vale, lo voy a revisar en interno, que ellos mismos revisen el contrato, vean que está dentro del contrato y que hagan eso que le habéis solicitado, por ejemplo, evitar cualquier tipo de conflicto que haya con proveedores y también a nivel interno, pues para mejorar la eficiencia, ¿no? Si el equipo está más a gusto, si está pues en un clima agradable, pues va a ser todo más eficiente y va a fluir mucho mejor. Entonces va a ser beneficioso para el proyecto. Como hablábamos, la comunicación es fundamental.
Es importante asegurar que la coordinación se realiza de forma correcta. Ahí el rol del Project Manager es muy relevante para asegurar que, bueno, que hay una buena cooperación, un buen trabajo en equipo y que se gestione el proyecto correctamente e intentar pues, que cualquier tipo de bloqueo que pueda haber, pues que el jefe de proyecto lo identifique y pueda ayudar en lo máximo que pueda, ¿vale? Para intentar solucionar ese conflicto. Recordaros que la comunicación no es solamente verbal, sino también es importante la no verbal, temas de gestos, expresiones, tono de voz. Eso hay que revisarlo, ser conscientes de que es relevante, que no solamente lo que decimos, sino cómo lo acompañamos y tener en cuenta que, claro, que la comunicación, lo bien que transmitimos la información que se genera dentro del proyecto, influye muchísimo pues, en el éxito, en el fracaso del proyecto. Entonces, como ya os podéis saber, los que seáis jefe de proyecto ya lo sabéis, pero los que no, pues lo averiguaréis y os daréis cuenta cuando seáis jefes de proyecto en un futuro. Y es que un jefe de proyecto, pues la mayor parte de su tiempo la dedica comunicando a diferentes niveles, ¿vale? Como hemos dicho, dentro de su equipo, clientes, proveedores, diferentes áreas, etcétera, etcétera. Aquí os he puesto una serie de fallos pues, más o errores más comunes en la comunicación, pero que también vimos ya mucho en el área de comunicación, en el elemento de competencia. Pues errores comunes es transmitir información errónea o incompleta. Esto puede pasar, pero lo importante es que si eso sucede, identificarlo y actualizarlo lo antes posible, porque puede crear conflictos, puede dar lugar a retrabajos, es decir, que la gente esté trabajando en una línea y que no sea necesaria, que a lo mejor estéis hablando con un interlocutor que no es el adecuado, eso a veces pasa, ¿no? Que te intentas comunicar pues, con un cliente, con un proveedor. em, que tú tienes un punto de contacto, pero a lo mejor o ese punto de contacto se va de esa empresa o está de vacaciones. Entonces, si no tienes otras alternativas para comunicarte con esos stakeholders, pues vas a tener un problema. Vas a tener que buscar esos interlocutores adecuados. Entonces pierdes tiempo, ¿no? Al final no es eficiente. Y luego ser claros, ¿no? En los mensajes. Si nosotros, por ejemplo, comunicamos algo, hay que hacerlo de forma asertiva, hay que hacerlo de forma clara, porque si no, tu equipo no te va a entender. Y aquí la cultura también hay un factor clave aquí en la cultura, es decir, lo que a lo mejor a mí como europea no me parece que es muy claro el mensaje. Si yo a lo mejor, porque nosotros tendemos a ser bastante directos, si utilizamos ese tipo de comunicación, pues a lo mejor con alguien de Asia, algún proveedor de Asia, pues a lo mejor ellos lo perciben como que es demasiado directo y a lo mejor hasta que no que es un poco mal educado, ¿no? O que no estás siendo educado a la hora de comunicarte. Entonces hay que tener cuidado también con quién nos estamos comunicando, porque hay culturas que la comunicación es mucho más directa, pero hay otras culturas en las que la comunicación es mucho más indirecta. Em, ¿Cómo sería el flujo, no? Pues al final planificamos al inicio cómo van a ser esas comunicaciones. Tenemos un plan de comunicaciones, am, eso en la parte de planificación. Luego en la parte de implementación, pues distribuiremos la información y en la parte de control, pues hacemos una gestión de esas comunicaciones, que esto va a ser iterativo durante todo el proyecto porque hay que evaluar, ¿no? El PDCA, el Plan do Check Das, Check Act y al final es importante, ¿no? Hacer esa verificación, esa mejora continua durante todo el proyecto.
Lo dicho, cómo se define las comunicaciones o cómo se planifica al inicio del proyecto, pues es por medio del plan de comunicaciones del proyecto. Ahí definimos cómo se van a hacer todo tipo de comunicación y cómo se va a transmitir toda la información del proyecto a todas las partes interesadas. Y bueno, al final, lo beneficioso de tener este tipo de planes es que se eliminan esa comunicación innecesaria, cualquier tipo de duplicidad, asegura que el ambiente dentro del equipo sea mejor porque está claro cómo nos vamos a relacionar los unos con los otros, cómo nos vamos a comunicar y luego al final identifica cuál es la información más importante para cada uno de los stakeholders. Por lo tanto, esos stakeholders reciben realmente lo que esperan y lo que es valioso para su día a día. ¿Cómo se elabora un plan de comunicación? Pues primero definimos los objetivos del plan, es decir, qué es lo que queremos alcanzar con él a nivel comunicación. Hay que identificar los stakeholders y establecer pues, las necesidades de información que tienen. Y ya por último, pues definir qué información vamos a compartir con esos stakeholders. Este es un ejemplo de plan de comunicación y como veis al principio, pues se definen esos objetivos que se tengan de comunicación. Pueden ser cualquier objetivo, ¿vale? Que haya dentro de la empresa o que haya necesidad dentro del proyecto para que suceda. Entonces, pues, por ejemplo, uno de ellos es dar a conocer el proyecto y sus resultados a los potenciales actores involucrados y a los principales beneficiarios. Vale, pues ese es un objetivo pues, que han definido. Yo sí que os recomendaría que si definís objetivos intentéis smartizarlos. Seguro que ya habéis visto la técnica SMART, pero bueno, al final es asegurar que sean medibles, que sean realistas. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que si defines un objetivo, yo recomendaría que estuviese acompañado de algún tipo de número o sí, de forma de medir que ese objetivo, ¿vale? Pues no sé, dar a conocer, no sé, pues por ejemplo, hacer comunicaciones periódicas al cliente, hacer un reporting al cliente de manera mensual, una vez al mes, por ejemplo, ¿vale? Ahí sí que metemos una parte que es medible y así evitamos indefiniciones. Y bueno, se pueden definir objetivos generales, que eran los que veíamos antes, y luego se pueden definir dentro de los objetivos generales, pues objetivos un poco más específicos, ¿vale? Si no queréis poner bueno, esa parte medible en el objetivo general, lo podríais definir en los objetivos más específicos. Yo recomiendo hacerlo en los dos, porque así no hay duda, pero bueno, podéis decidirlo vosotros también, como creáis que está mejor definido. Y aquí luego a la derecha pues veis, ¿no? Hay como una breve tabla definiendo el alcance, ¿no? Y cómo se va a hacer. Pues qué se va a difundir y el mensaje que se va a dar. ¿Vale? Entonces, pues eso sería una pequeña tabla así como guía para que definamos pues qué se va a transmitir y qué queremos transmitir y cómo lo vamos a hacer o cómo va a ser el mensaje que vamos a comunicar. Al final importante que todos esos objetivos los identifiquemos en una tabla y identificamos a quién van a afectar. Es decir, si va a haber, si van a ser más unos destinatarios más internos o más externos dentro de la organización y también qué medios de comunicación vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, pues en función de si es interno o externos, qué tipo de medios de comunicación vamos a utilizar, pues se utilizarán unas herramientas u otras.
y eso en función de lo que ya haya definido dentro de la empresa, vosotros vais a ir rellenando esta tabla, ¿vale? Si hay una página web, si hay redes sociales, si tenéis algún tipo de revista, si son en formato reunión, hay que ir identificando cada uno. Cuando ya lo tenéis definido, pues sí que sería bueno dentro del plan de comunicación definir cuándo lo vais a hacer. Pues bueno, si vais a hacer reuniones de reporting al cliente mensuales, pues ya decir, vale, pues van a ser, acordar con el cliente también, van a ser, yo qué sé, la tercera semana de cada mes. Entonces intentar planificarlo porque así luego va a ser mucho más fácil. Si alguien tiene una duda de, ay, esta reunión de reporting interno, cada cuánto se hacía, cuándo nos toca, solamente tiene que ir a ese documento y lo puede ver ahí, al plan de comunicación. Y esto ya es más a nivel KPIs. Es importante que nos definamos una serie de KPIs, objetivo, ¿no? Entonces definimos qué es el KPI, pues, por ejemplo, em, bueno, aquí el ejemplo de aquí es más de asistencia a seminarios, número de sesiones de formación, porque es una organización un poco más enfocada a eso, ¿no? Pero cada organización o cada proyecto debe de definir cuáles son sus KPIs en función bueno, del sector en el que estemos, del tipo de proyecto. Entonces definiríamos cuál es el indicador, cuál es nuestro KPI y el objetivo que queremos alcanzar y luego podemos calendarizarlo en base a los años de duración del proyecto. Importante para temas de reuniones, que ya seguro que lo habéis oído por activa y por pasiva. Importante asegurar que las personas que van a asistir son las adecuadas, es decir, pensarlo antes de convocarla, asegurarnos que está definido el objeto de la reunión y los objetivos que se quieren alcanzar, asegurarnos que el objetivo de la reunión es tomar una decisión, no solamente hablar entre nosotros. Sí que es cierto que hay reuniones de seguimiento pero sí que es cierto que aunque sean de seguimiento, que sean ejecutivas y que sean pues para resolver problemas, no para decir qué es lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, porque para eso ya hay un equipo o ya se hace un seguimiento del grado de avance de la planificación del proyecto. Muy importante ser puntuales, comenzar a la hora prevista porque el tiempo de todo el mundo es igual de valioso. Y bueno, tener claro desde el principio quién va a ser el moderador y importante prepararse la reunión antes de que suceda, ¿no? No ir a improvisar porque si no hay mucho más riesgo de que no sea eficiente esa reunión. Si se define un acta, una agenda de reunión, se van a definir esos puntos, no cualquier otro punto que no esté en ese acta. Entonces, si se quiere discutir otro punto que no esté en el acta de la reunión, bueno, en el acta no, en la definición, ¿no? del alcance de la reunión, perdón, pues si no está ahí definido, se puede hacer otra reunión específica si se considera que es un punto muy relevante. Y bueno, también importante terminar en hora, es decir, si hemos acordado que va a ser una reunión de una hora, la reunión va a ser de una hora sí o sí. Si no se da llegado a un acuerdo, pues a lo mejor se tiene que decir a los equipos, pensadlo y nos reunimos para tal día de nuevo para tomar la decisión ya definitiva. Y luego, importante, ¿no? Dejar que todo el mundo participe en la reunión, intentar que no haya interrupciones en la reunión, es decir, que no estemos todos reunidos y que de repente en una sala, imaginaros, y que de repente alguien de otro área llame a alguien de esa reunión para otra reunión. No, si estamos en esa reunión, estamos en esa reunión. Y si estamos en una reunión, estamos pendientes de la reunión, no estamos pendientes de responder emails o de leer emails, ¿no? Que eso también se ve mucho hoy en día. Y nada, respetar a los demás,
si alguien está interviniendo, pues respetar que pueda comunicar o transmitir su punto de vista. Y prácticamente eso es todo lo relevante, ¿no? Seguro que se os ocurren alguna más, pero esos son los puntos clave. Y ahora pasamos al elemento de competencia de recursos. Aquí es identificar o definir, bueno, primero identificar los recursos que van a ser clave dentro de tu proyecto. Hay que adquirir esos recursos y también importante hacer ese control y seguimiento de que tenemos los recursos adecuados. Cuando hablamos de recurso, no solamente hablamos de personas, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero también hablamos de equipos, de infraestructura, de materiales, etcétera. Entonces, pues bueno, es importante como jefes de proyecto que al identificar esos recursos que necesitamos, pues que negociemos con la organización, con las diferentes áreas para asegurar que esos recursos se asignan correctamente a nuestro proyecto, ¿vale? Y si no se asignan los recursos que nosotros consideramos clave, pues asegurarnos que los recursos que nos asignan son adecuados y tienen las capacidades adecuadas para llevar a cabo pues ese proyecto. Y bueno, también es importante revisar la capacidad de esa persona porque muchas veces en las organizaciones una persona puede estar asignada a varios proyectos dentro del equipo. Entonces es importante que esa persona, bueno, que nos aseguremos de que esa persona, pues la carga esté nivelada con la capacidad de esa persona. No vale que, bueno, sí, esta persona es buenísima y la tenemos en todos los proyectos de la empresa al 250% de asignación, ¿no?, al proyecto. Eso no vale, porque luego al final puede ser algo contraproducente. Es decir, si tú quieres que esa persona que es muy buena siga dentro de la empresa, pues lo que tienes que asegurar es que la carga que le asignas es adecuada. No podemos esperar que una persona dentro del proyecto vaya a trabajar 12 horas o más para nosotros, ¿no? Porque además puede llegar a temas de burnout o que la persona se acabe yendo. Los ICC son 5. El primero, importante, el plan, ¿vale? El plan de estratégico de recursos. Luego, definir la cantidad y la calidad de los recursos que necesitamos. Tercero, sería identificar de dónde puedo conseguir esos recursos y negociar su adquisición. El cuarto, pues es importante asignar esos recursos en función de las necesidades que tengamos en el proyecto. Y el último ya sería pues evaluar ese uso de recursos, asegurar que están bien asignados, hacer ese seguimiento, ¿vale? Asegurar que no haya problemas y que, bueno, que si hay algún problema de que se necesita más recursos en cierto área porque no se ha evaluado bien la cantidad de recursos que se necesitaban, pues tomar las acciones para que, bueno, para reconducir esa situación. Desarrollar el plan estratégico de recursos. Al final es definir qué se necesitan, ¿no?, a nivel de recursos dentro del proyecto. Definir, pues bueno, a nivel de personas, a nivel de infraestructuras, a nivel de materiales y al final es como una base de referencia de todo lo que se va a necesitar dentro del proyecto, tanto los que son existentes como los que necesitamos que se adquieran, yo que sé, subcontratándolos o adicionales a los que ya se han asignado. Y importante, pues lo que hablábamos, tema de carga-capacidad y definir esos procesos de la organización, de coordinación, ¿vale? El ICC2 ya es más definir la cantidad de recursos necesarios. Ahí ya pues hay que hacer un plan de recursos detallado y hay que definir cuántas personas, cuántos recursos, no solamente personas, qué materiales, ¿no? Todos los recursos que necesitamos y la calidad de esos recursos que necesitamos.
Y luego el ICC3 pues sería buscar esas fuentes de recursos, es decir, de dónde vamos a adquirir esos recursos y que vamos a tener que negociar su adquisición. Entonces, una parte muy relevante de este ICC es que tenemos que asegurar que todo recurso se va a tener disponible, y para eso hay que tomar una decisión muy importante, que es decidir si ese recurso se va a hacer de forma interna, es decir, si va a ser un desarrollo, por ejemplo, interno, o si van a ser recursos o personas que ya tenemos disponibles internamente dentro de la empresa, o si los vamos a adquirir, si los vamos a comprar o subcontratar a alguien externo. Entonces esa parte es muy importante. Y luego, si imaginaros, si lo vamos a externalizar, pues es importante identificar que tenemos proveedores identificados, o evaluar que tenemos proveedores identificados para cada uno de esos suministros. Y si no los tenemos identificados, pues definir esa estrategia que vamos para poder adquirir esos suministros, esos recursos. Hacer ese contacto con proveedores, también esa negociación de disponibilidad, ¿vale? De esos recursos. Y ya el cuarto sería ubicar y distribuir esos recursos de acuerdo a, pues bueno, a lo que necesitemos dentro del proyecto. Y ahí pues tenemos una estructura de proyecto, tenemos unos recursos, y lo que tenemos que hacer es hacer ese match, ¿no? Esa, esa coordinación, esa definición de qué recursos va a ir con qué parte del alcance del proyecto. Y si hubiese algún tipo de conflicto porque necesitamos recursos para hacer tal cosa dentro del proyecto, pero no los tenemos disponibles dentro de la empresa, pues ahí hay que negociarlo, ¿vale? Habrá que negociarlo con el área específica y asegurar que se nos asignan recursos, y que si no se tienen ahora, día cero del proyecto, pues que se van a tener disponibles para cuando sea necesario dentro de la planificación del proyecto realizar esa actividad, y si no, que se van a conseguir. Y luego el ICC5 es evaluar que ese uso es correcto, ¿vale? Dentro del proyecto. Y si no, pues tomar acciones correctivas. Es decir, al final, de forma periódica, hay que evaluar la carga-capacidad y asegurar que tenemos recursos adecuados. Esto se puede hacer, no sé, de forma interna, pues de manera mensual. También asegurar que compras, el departamento de compras pues tiene eh, pues claros esos proveedores, y que se han seleccionado correctamente y que están trabajando en ese área específica o en ese paquete de trabajo específico del proyecto. Y bueno, al final tenemos que asegurarnos de que los recursos adecuados estén haciendo el trabajo adecuado. ¿Vale? Y si hubiese algún problema, algún conflicto en el que detectamos que los recursos pues no son suficientes o no son los adecuados, pues ahí tenemos que tener la proactividad para identificarlo e intentar pues tomar algún tipo de medida. ¿Vale? Esto es muy común, no sé si os ha pasado alguna vez, pero bueno, a mí sí, de que, bueno, un proyecto pues tengamos unos recursos definidos, un alcance definido, y a lo mejor pues o cambia el alcance o no se ha definido el alcance correctamente, y entonces da lugar a que necesitemos más recursos. Entonces ahí pues hay que asegurar que, bueno, cada cuanto tener una reunión periódica en la que se revise la carga capacidad, y ahí en esas reuniones, pues decir, oye, hay este problema. Si es un problema que no puede esperar esa reunión, pues hay que hacerlo en el momento que se identifica, ¿vale? No es necesario esperar. Si es urgente, hay que hacerlo cuanto antes, en el momento que se detecta el problema. Y luego hay otras veces que a lo mejor a mí me ha pasado que un recurso está asignado a varios proyectos. El otro proyecto requiere, pues hay un pico de trabajo, requiere un porcentaje de dedicación más elevado de ese recurso,
pero también yo necesito, por ejemplo, como jefe de proyecto, que ese recursos haga los entregables, ¿no? Que están definidos en mi proyecto. Entonces, a lo mejor ahí pues hay que hacer pues alguna estrategia de poner a otra persona y entonces que esa persona inicial guíe un poco más lo que hay que hacer y la segunda persona pues que ya sea la más la ejecutora. Entonces, bueno, hay que ver cómo se hace ese puzzle de recursos dentro del proyecto, ¿vale? Si surgen conflictos, porque al final van a surgir, si no, si fuese todo perfecto, no necesitaríamos incluso jefes de proyecto, ¿no? Iría todo genial, todo rodado, entonces sería todo perfecto, ¿no? Pero bueno, la realidad es bastante diferente. Y el elemento de competencia de aprovisionamiento, que ya es el último que vemos hoy, pues al final, como podéis imaginaros, esto ya está enfocado a temas de compras, a adquirir bienes o servicios en función de lo que necesitamos de partes terceras. Entonces, pues bueno, al final eh, es asegurarnos que todo eso que necesitamos en el proyecto, que no lo desarrollamos dentro de nuestra organización, pues que lo adquirimos de terceros, de proveedores. Importante que se realice un plan de aprovisionamiento, porque ahí pues entrarán, pues bueno, qué tipos de contrato se pueden realizar dentro de la empresa, cuáles son las funciones y las responsabilidades, todo el tipo de procedimientos que se tienen que seguir, las reglas de su contratación, es decir, vale, qué proveedores, cuáles son los requisitos que que un proveedor debería de cumplir para entrar dentro de nuestro pool de proveedores. Em, y al final, pues bueno, este elemento de competencia de aprovisionamiento incluye pues lo de siempre, definir necesidades, identificar los proveedores, todo el tema de propuestas técnicas y financieras es importante que las obtengamos. Luego la parte de seleccionar el proveedor y negociar pues un acuerdo con ellos y ya al final pues realizar esa adquisición y, bueno, gestionar ese contrato periódicamente. ICC son cuatro. El primero es tema de necesidades, identificar esas necesidades de aprovisionamiento. El segundo es temas de evaluación y selección de proveedores. El tercero es negociar ese acuerdo para los temas del términos del contrato y las condiciones. Y el último pues sería ya la realización de esos contratos y bueno, el seguimiento de esos contratos. Ahora más en detalle entramos en el primero. El primero sería acordar pues, esas necesidades dentro de la empresa, necesidades de aprovisionamiento, que aquí pues sería revisar, ¿no? Nuestro contrato, revisar con los stakeholders cuáles son las... Ah, pues sí, ahí tengo que cambiarlo a aprovisionamiento, pues sí, a ver si lo cambio. Muchas gracias, Elvira, por verlo. El contenido está bien, lo que está mal es esa palabra, ¿vale? Ya lo actualizo y así ya lo tenéis actualizado cuando lo suba. Muchas gracias. Entonces, pues eso, en el primer ICC es recopilar pues todas esas necesidades dentro de la empresa que vamos a tener de aprovisionamiento, de su contratación, pues de horas de ingeniería. Imaginaros que se necesita más gente, pero no tenemos recursos suficientes dentro de la empresa, pues a lo mejor tenemos que subcontratarlos. Temas de materiales, ¿no? Que a lo mejor pues tenemos que subcontratar el desarrollo de un sistema que va embarcado en mi tren, por ejemplo, en cualquier proyecto. Entonces, todo el tema de proveedores que vamos a tener a lo largo del proyecto. A lo mejor en la fase de pruebas hay una prueba específica que nosotros no tenemos los materiales de pruebas y necesitamos subcontratarlo. Pues al final es ver esas necesidades, definir por qué es necesario ese aprovisionamiento, recompilar esa información y definir pues, los criterios, ¿no? Que se van a seguir a la hora de seleccionar los proveedores.
El ICC2 ya es más esa evaluación y selección de proveedores, es decir, ya hemos definido los pliegos, definido qué es lo que queremos, ya hemos lanzado esos contratos a los proveedores y les estamos pidiendo, ¿no?, que coticen. Entonces, nos envían su cotización, su oferta. Bueno, hay un proceso, ¿vale? En el proceso de licitación, pero esto es más simplificado. Nos envían la oferta definitiva, su best offer, su oferta mejor, de la mejor, y ahí evaluamos a los proveedores. Pues la evaluación se hace por diferentes criterios que se definan, pues pueden ser criterios técnicos, criterios de calidad, criterios financieros, criterios de cumplimiento de requisitos, criterios, no, hay diferentes criterios que se definen dentro de la empresa y se revisa. Vale, cómo de bien cumplen cada uno de los proveedores que nos han enviado su oferta, cómo de bien cumplen esos criterios y en base a eso, pues se seleccionan. El tercer ICC, pues incluye temas de negociación, es decir, vale, pues em, ya más o menos tenemos claros los proveedores que son más clave para nosotros, los que vamos a seleccionar, pero hay ciertos puntos en el contrato que no está visible la diapositiva. A ver, ahora, gracias. El tercero, pues eso, la negociación. Entonces, sí que es cierto que se hace primero una ronda de revisión de la parte técnica, ¿vale? Pero también es importante asegurar que los proveedores pues cumplen con la parte contractual y tanto en la parte técnica como en el contractual, pliego de condiciones, todo el contrato en general, siempre puede haber puntos en los que pues, haya discrepancias, en el que el proveedor diga, no, mira, es que esto no nos parece bien, ¿no? Pues ahí es muy importante negociar ese contrato. Hay veces que en función de la estructura de la organización y cómo de grande sea el proyecto, pues lo hace directamente el departamento de compras, pero sí que hay un foro en el que van reportando a nivel interno. Otras veces la negociación pues, se hace a nivel conjunto de diferentes partes de la organización y ahí también participa el jefe de proyecto, ¿no? También es cierto que hay diferentes reuniones, es decir, si es una parte un poco más técnica, pues participará más el del departamento de ingeniería o el departamento de proyectos si fuese así un poco más transversal o más global. Si fuese, yo qué sé, un desacuerdo a nivel de métodos de pago o hitos de pago, pues ahí ya entraría más el jefe de proyecto y a lo mejor tienes que hacer algún tipo de consulta con la parte financiera para asegurar que, bueno, que esos hitos de pago que quiere el proveedor o ese punto intermedio en el cual ambas partes pueden llegar a un acuerdo, pues que es acorde a lo que puede pues eso, hacer la empresa a nivel de cash flow, de flujos de caja. Entonces, pues bueno, que tengáis en cuenta que en función de cómo de grande sea el proyecto, el jefe de proyecto tendrá más peso o menos peso dentro de esta parte de adquisiciones. Lo que sí que es cierto es que em, va a estar muy apoyado por el equipo de compras, de adquisiciones dentro de la empresa. ¿Vale? Importante negociar bien desde el principio precio y cronograma, ¿vale? Y planificación para que esté claro desde el principio y que los proveedores pues, se comprometan a esos términos. Y si hay algún conflicto, pues intentar aclararlo al principio, antes de firmar el contrato, porque si no, si se firma el contrato sin estar de acuerdo en todo lo que está ahí escrito, va a haber aún más problemas de los que ya va a haber, porque sí que es cierto que en los contratos siempre, aunque parezca al principio que está todo muy bien definido, luego durante el proyecto nos damos cuenta de que hay indefiniciones y a esas indefiniciones dan lugar a conflictos. ¿Vale? Entonces, cuanto más podamos reducir esa indefinición, mejor. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que sí, que va a haber alguna que otra. Y luego el último ICC, el 4, es pues eso, supervisar que se realizan esos contratos y que
Que bueno, que si en algún momento el proveedor durante el proyecto no cumple con algo del contrato, pues hay que discutir, ¿no? Que a lo mejor hay que hacer algún tipo de acuerdo de minusvalía o si se está solicitando algo adicional al contrato, pues hay que negociar algún tipo de change order, de plusvalía, ¿vale? De cambio de alcance. Y bueno, hay que hacer revisiones periódicas, hay que identificar cualquier tipo de desviación y al final pues gestionarlas, ¿no? Si hay algún tipo de disputa de reclamación a nivel contrato, pues es importante pues revisarlas, discutirlas y al final pues intentar llegar a un acuerdo. Si no, dentro de los proyectos ya existen formas de escalación de conflictos contractuales. Y si no lo hay, es importante que lo haya. Porque hay veces bueno, que hay temas contractuales que dentro del equipo de proyecto no se pueden, bueno, pues no se pueden solucionar o acordar, no se da llegado a un acuerdo. Entonces, pues a lo mejor es necesario que un siguiente nivel en ambas partes de la organización pues puedan llegar a un acuerdo. Pues bien, pues porque haya desviaciones muy grandes y no haya acuerdo entre las partes, pues a lo mejor que el proveedor diga, no, es que yo he tenido que hacer todo este trabajo que no estaba dentro del contrato y la otra parte dice que sí, que es parte del contrato, entonces no hay un acuerdo o simplemente porque a lo mejor el proveedor considera que hay retrasos debido al cliente, o sea, al cliente que le ha contratado, y el cliente cree que no, que es culpa del proveedor. Entonces ahí no hay un acuerdo, entonces es importante escalarlo si fuese necesario, si se llega a un nivel de conflicto serio, ¿vale? Si no, hay que intentar solucionar todo dentro del nivel de proyecto. Pero bueno. Si hay, pues eso, conflictos de ese tipo, pues si tenéis algún departamento legal, pues es importante involucrarles también si fuese necesario, ¿vale? Si se pusiese muy serio, a lo mejor hay un requisito que está claro dentro del pliego. Imaginaros que el proveedor tiene un monopolio, imaginaros que saben que solamente les podéis contratar a ellos, que no podéis tener alternativas. Entonces, pues a lo mejor imaginaros que hay un requisito bien definido y ellos os dicen que no lo van a hacer. Entonces, en esas situaciones hay que intentar solucionarlo dentro del proyecto, pero si no se puede y no se avanza dentro del proyecto, pues entonces hay a lo mejor que escalarlo. Vale, y pues eso es lo que tenía para hoy. No sé si tenéis alguna duda o pregunta. La próxima semana vamos a seguir con este área de competencia porque al final tiene bastantes elementos de competencia. Así que bueno, cualquier duda o pregunta, pues tenéis disponible el foro o si no, durante la próxima sesión, pues no dudéis en hacérmelo saber. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos para la próxima sesión. ¿Vale? Tened una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tengáis una buena semana.